Un día más, es un verdadero placer compartir con vosotros, queridos amigos, este punto de encuentro con la Biblia. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos inmersos en la serie de la salvación en el libro de Romanos. Y hoy vamos a disfrutar del sexto tema, titulado Adán y Jesús. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y están a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de verdad de poder abrir la palabra de Dios en otra ocasión y sobre todo de poder aprender cosas que nos gusta compartir con los que nos siguen. También nos acompaña Sara Pastor. Bienvenida, Sara. ¿Cómo te encuentras? Pues muchas gracias, muy bien, con ilusión de seguir avanzando en nuestro estudio de Romanos. Y por último os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy contento y muy feliz de estar aquí. Me uno a las cosas que dijeron mis compañeros y les mandamos un fuerte abrazo en Jesús a los que siguen el programa. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que tenemos cursos gratuitos, cursos de Biblia, de alimentación, que podéis encontrar en quecurso.com. Cursos para vivir mejor. Muy interesantes, de verdad. No dejéis de entrar y vamos ya con el programa de hoy. Adán y Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. El apóstol Pablo ha establecido el argumento de que la justificación o la aceptación de Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo, porque su justicia sola es suficiente para darnos una reputación aceptable ante nuestro Señor. Sobre la base de esa gran verdad, Pablo ahora profundiza más sobre este tema, al mostrar que la salvación tiene que ser por la fe y no por las obras, ni siquiera para alguien tan justo como Abraham. Pablo da un paso atrás para observar el panorama general. ¿Qué fue lo que causó el pecado, el sufrimiento y la muerte? ¿Y cuál es la solución que podemos hallar en Cristo Jesús? Esa solución para toda la raza humana. Por la caída del hombre, Adán y toda la humanidad enfrentó la condenación, la enajenación y la muerte, pero mediante la victoria de un solo hombre, Jesús, todo el mundo fue puesto sobre una nueva base delante de Dios. Mediante la fe en Jesús, el registro de los pecados y el castigo causado por esos pecados pueden ser remitidos, pueden ser perdonados para siempre. El fundamento de todo esto es la cruz de Cristo y su muerte sustitutiva, lo que abre el camino para que todos los seres humanos, judíos, gentiles, sean salvos a través de Jesús, quien con su sangre ofrece justificación a todos los que le aceptan. Vamos a comenzar el capítulo número 5 del libro de Romanos. Capítulo 5, allí comienza con el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol va avanzando hasta el versículo 5. Me gustaría que resumieses un poco para los amigos que siguen el programa qué es lo que está mostrando o enseñando Pablo en este mensaje, en estos pasajes. Pues sin duda el libro de Romanos va cogiendo cada vez más fuerza. Llegamos al capítulo 5, en el capítulo 4, como hemos visto en el programa anterior, pues Pablo trata de ilustrar con el ejemplo de Abraham, de David, en dónde estaba basada la salvación en el Antiguo Testamento, es decir, por medio de la justificación por la fe. Y ahora en el capítulo 5 es importante para los que siguen el programa, cuando cojan sus Biblias, no sé qué expresión va a usar, pero en la mía dice en el versículo 1, así pues, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este así pues, o un por tanto, o un entonces, es un indicador importante para nosotros para pararnos un poquito
y reconocer que Pablo está haciendo una conclusión de lo que viene hablando desde atrás. Y entonces cuando él dice, por lo tanto, fíjate esta expresión, habiendo sido justificados por la fe, él escribe a los romanos y le dice, vosotros habiendo sido justificados, está hablando de un tiempo pasado, quiere decir que es un hecho que está establecido, quiere decir que es algo que ya cualquiera de nosotros lo tiene, si confía en Cristo Jesús, no es ningún proceso que nadie tiene que hacer para alcanzar algo, sino es algo que ya está y solamente alguien puede aceptarlo. Dice que la consecuencia de esto, la consecuencia de haber sido justificado, es estar en paz con Dios. Y fíjate qué bonito, porque hay muchas cosas que uno le puede pedir a Dios y puede ser que Dios te las dé o no. Pero sin embargo hay algo que siempre Dios va a dar, y es la paz. Y creo que muchísimas personas invierten dinero y muchos recursos de su vida tratando de buscar paz, debido a las ansiedades, depresiones, problemas, dificultades. Entonces la paz de Dios es algo bueno para nosotros porque Él llena nuestro corazón de paz y además estamos en paz con Dios porque realmente estamos enemistados contra Dios debido al pecado. Entonces cuando por medio de Cristo, Pablo enfatiza, aquí ya pone a Cristo de una manera mucho más elevada, y él está diciendo que cuando yo soy justificado por medio de la fe, Él me da paz y además no una paz cualquiera, sino la paz con Dios. Porque hasta ahora yo la paz con Dios no la tenía, dado que yo estaba en transgresión con Dios. Sin embargo, Cristo lo que ha hecho ha reconciliado, como dice 2 Corintios 5, dice que Él ha reconciliado a cada uno de nosotros con el Señor. Y más adelante, en el versículo 2 dice, por medio de Él tenemos además acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos bien firmes y nos alegramos en la esperanza de recibir de nuevo su carácter, que lo resume diciendo la gloria de Dios, ¿no? Es decir, el carácter de Dios. Así que fíjate tú el capítulo 5, versículo 1 en adelante, la cantidad de bendiciones que trae para el hombre el hecho de entrar en el pacto de la gracia. Preciosa la promesa, ¿verdad? Porque la paz que Dios da es diferente a cualquier tipo de paz que pueden hallar los hombres fuera de Dios. De hecho, digamos, la paz con Dios no quiere decir que estés exenta a lo mejor de un problema determinado, pero puedes encontrar paz a pesar de la tormenta en Jesús. Vamos a ver, porque ahí el apóstol Pablo sigue desarrollándolo, versículos 6, 7, 8, que habla, porque Cristo, cuando aún éramos extranjeros, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Precioso, ¿verdad? Son unos textos hermosísimos, pero que nos ayudan a nosotros también a tener esperanza, confianza. ¿De qué manera estos textos llenos de esperanza nos pueden ayudar? Bueno, vemos que desde el inicio, cuando Adán y Eva pecan, es Dios quien toma la iniciativa de la reconciliación. No son ellos los que buscan a Dios y dicen, ay, Señor, nos hemos equivocado. No, ellos se esconden porque tienen miedo y es Dios quien va y les busca y ya en ese momento les hace una promesa, ¿no? Si lo queremos leer en Génesis 3, el Señor, en el versículo 15, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es la primera profecía que aparece en la Biblia y ya Dios está diciendo que la serpiente sí herirá a la mujer, pero en el talón. Y sin embargo, la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Aquí ya es la primera promesa del plan de salvación. El Señor ya tiene todo planeado, todo pensado y como dice el texto que acabamos de leer en Romanos, en el momento que Dios tenía planeado, Jesús murió por todos los pecadores para pagar por ese pecado, ¿no? Y es curioso, lo comentábamos en un programa anterior, si nos imaginamos esta situación en nuestra sociedad actual, en el contexto de un juicio, un acusado está allí delante del juez y el juez le condena, tiene que pagar por lo que ha cometido.
y aparece ahí una persona que no tiene nada que ver, que ni siquiera el acusado le ha pedido que vaya, y aparece allí y dice, mire, señor juez, es verdad, esta persona es culpable de todo lo que usted le ha acusado, pero yo me pongo en su lugar. Mándeme usted a mí a la cárcel y deje que esta persona se vaya libre. A cambio, solo quiero que su expediente quede limpio. Y tú dices, bueno, es que ni siquiera eso ya es difícil de imaginar, pero es que no sé si ni siquiera el juez aceptaría eso, ¿no? Porque en nuestra sociedad las penas son para reinsertarnos en la sociedad. Tú haces algo mal, tienes que cumplir una pena para después reinsentarte en la sociedad. Si no la pagas, ¿qué pasa? Vas a volver a hacer lo mismo, ¿no? Tendríamos un poco esa duda, con lo cual todavía es más maravilloso que el Señor desde el principio ya tuviera planeado que la salvación vendría por medio de Jesús sin que nosotros lo mereciésemos, sin que nosotros lo pidiésemos y sin que nosotros hiciésemos nada a cambio. Simplemente creer y tener fe en esa promesa. Por eso nos da esa esperanza de que no depende de nosotros, depende única y exclusivamente de Dios y ya cumplió en su parte, con lo cual tenemos esa esperanza. Y también es muy bueno que resalta la idea de que muchas veces nosotros podríamos estar dispuestos a dar nuestra vida pues, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por un hermano, por nuestra madre, por nuestro padre. Tal vez digas, bueno, yo le doy incluso un órgano si lo necesita en algún momento, por alguien bueno, por alguien que nos hace el bien. Pero ¿qué tal si nos dicen que nosotros demos nuestra vida por alguien que te ha defraudado, que te ha mentido, que te ha traicionado constantemente? ¿Tú darías la vida por esa persona? ¿Tú darías la vida por una persona que constantemente te ha hecho un daño? Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que no nos pensaríamos 3 veces el dar nuestra vida por algunas personas que, entre comillas, no valen la pena para ti. Y Dios no lo fue así. Dios lo dio incluso para las personas que lo habían traicionado, que lo habían matado. O sea, Dios dio la vida por las personas que incluso le mataron, por las personas que le rechazaron, que cuando vino aquí ni siquiera le recibieron como tenían que haberle recibido. Y Dios aún los ama tanto y da nuestra vida. Y da la vida por personas que pueden estar en continuo rechazo hacia el Señor, pero también dio la vida por ellos. Y tal vez, ojalá, algunos amigos que nos escuchan puedan aceptar a Cristo en su corazón y puedan realmente recibirle. No importa cuántas veces le hayan rechazado, simplemente abrir la puerta y dejarlo pasar. Por eso es importante que el tema que Pablo presenta aquí en el capítulo 16, dice que este plan que Dios tenía era un misterio oculto desde los tiempos eternos. Es decir, Dios había pensado en nosotros desde la eternidad. Y esto, claro, confronta seriamente con esa idea de la predestinación, la idea de que solamente un grupo de personas privilegiadas o selectivas van a ser salvas. Desde luego el libro de Romanos nos dice todo lo contrario. Nos dice que Jesús, a pesar de que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la oportunidad para la salvación es para todos. Jesús amó a todos y no solamente a un grupo selectivo de privilegiados. Y esto, desde luego, es un llamado, ¿verdad? Un llamado a recibir ese precioso regalo que Él nos está presentando y ofreciendo en cada momento. Dice allí el versículo 9 del capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, podemos por Él ser salvos de la ira. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? En algún programa hemos hablado, se ha mencionado así tangencialmente algo sobre la ira de Dios. Vamos a ver. Bueno, primero tenemos que resaltar 2 cosas. Primero, la palabra justificados. Hemos sido justificados, alguien se ha puesto en nuestro lugar con su justicia y se resalta aquí algo, por su sangre. Y este detalle es importante. Nosotros fuimos justificados por la muerte de Cristo. Tuvo que correr la sangre de alguien. En la Biblia, a la luz de la Biblia, a la luz de Pablo, que lo escribe, dice, la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir. En realidad nosotros merecemos morir por los pecados que hemos cometido. La ley lo dice muy bien, lo vimos en el anterior capítulo con David. David merecía la muerte. David merecía morir por muchos pecados que él hizo, que fue la mentira, el adulterio, el asesinar a otra persona. Entonces, si David merecía morir, ¿por qué no murió? Porque fue justificado por la fe, porque Cristo tomó su lugar en la cruz, porque venció al pecado y a la muerte en esa cruz. Por lo tanto, hubo una derramación de sangre. Por lo tanto, la sangre de Cristo aquí es importante. Y aquí se nos representa Pablo muy bien. Fuimos justificados por la muerte de Cristo, por su vida y por su muerte.
Y no tenemos que olvidar que Dios, no es un Dios que simplemente ignore los pecados, sino que han tenido un costo, que han tenido alguien que pagar por nosotros, y ese ha sido Cristo Jesús. Entonces han tenido el pecado ha tenido su precio, pero el Señor decide amarnos, y como decide amarnos, no los tiene en cuenta, los perdona, aunque han tenido su peso, aunque han tenido su precio. Después dice, con más razón ahora seremos salvos de la ira. La ira existe, y a veces no nos gusta este concepto de la ira, pero la ira también es necesaria. ¿Por qué? Porque también hay personas que no se arrepentirán, y la ira de Dios se manifestará. Y no es una ira como lo hemos entendido, ¿no? O como vemos un Dios enfadado. Por supuesto que no. Vemos que hay un juicio. Y en ese juicio se expresa la ira de Dios ante que su creación ha sido continuamente amancillada por el pecado. Entonces el Señor no acusa a la persona, sino acusa el pecado en la vida de la persona. El Señor no señala a la persona y lo juzga, sino juzga su pecado. Y lo que quiere es que elimine ese pecado. El Señor, cuando conoce a una persona, tal vez la conoce ciega, pero dice, yo te amo ciego, te acepto como eres, pero no te quiero ciego. Y el Señor entonces quiere también culpabilizar al culpable, al enemigo que ha estado constantemente atacándonos. Y esa ira del Señor se va a manifestar algún día, en ese día en el que el Señor venga y hay un juicio. Y va a señalar al culpable y le va a decir, ¿sabes qué? Tú fuiste el culpable de que mi creación entera haya pasado por un grande sufrimiento. Entonces es algo importante. Pero aquí es una verdad preciosa. Hemos sido justificados por la sangre y el Señor nos va a salvar de la ira. El Señor nos va a hacer salvos y vamos a poder estar con Él en el reino de los cielos cuando Él venga por segunda vez. Por eso es tan importante lo que estamos leyendo ahora mismo, porque justamente la ira de Dios nada tiene que ver con la ira del hombre. La ira de Dios surge por su amor y la ira del hombre surge pues esa actitud irracional donde pierde el control, arbitraria. Y claro, la expresión ira de Dios, obviamente en el contexto de nuestra sociedad, pues claro, causa cierto rechazo. Pero la ira de Dios a lo largo de la historia podemos ver la intervención de Dios en la vida del hombre, porque la ira de Dios fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Entonces, justamente Pablo, en el capítulo 1, versículo 18, dedica cerca de 60 versículos, hasta el capítulo 3, versículo 21, a hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque le está mostrando a todos los creyentes y no creyentes cuál es la condición humana. Y la condición humana es que el pecado es un problema muy serio, pero es que además todos nosotros estamos bajo la ira de Dios. Es decir, alguien tiene que hacerse cargo del pecado. Y alguien tiene que arreglar el problema del pecado. Esto no puede quedar así. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, por eso es tan bonito lo que Pablo explica aquí. Y el Evangelio auténtico es tan bueno porque nos explica que Cristo, cuando vino a este mundo, vino por dos motivos. El primero fue poder aplacar la ira de Dios y hacerse cargo de la ira de Dios. Y por el otro lado, tuvo que arreglar el problema nuestro con el pecado. Entonces, cuando muere en la cruz, constantemente Él está diciendo el interés que tiene y la necesidad que tiene Él de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cae sobre Él, es decir, el pecado cae sobre Él y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros a reconciliarnos con Dios. Entonces, no solamente Él arregla el problema del pecado, no, es que la ira de Dios tiene que caer sobre alguien. Y la ira de Dios partimos desde que Dios es un Dios de amor, pero desde luego el pecado es algo muy serio. Entonces aquí Pablo nos dice que como nosotros por la gracia somos justificados por la fe, estamos libres de la ira de Dios. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice a nosotros que estamos en paz con Dios. Y eso es por medio de Jesucristo. Entonces Pablo aquí, claro, está cogiendo una fuerza impresionante que luego derivará a hablarnos de la figura de Jesús. Vamos a leer dos textos también extraordinarios. Bueno, es que todo el libro de Romanos es extraordinario, ¿no? Versículos 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Extraordinario, ¿verdad? ¿Qué otras razones tenemos para sentirnos felices?
Bueno, las creencias del creyente justamente tiene la Biblia para poder conocer a Dios. Entonces aquí lo que encontramos es la garantía no de una creencia abstracta, que es una creencia como obligada, en el cual vamos, si me permite la expresión, como borregos que no sabemos muy bien dónde depositamos nuestra confianza, sino la Biblia nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis que dentro de un plan de salvación de muchas personas, de hombres y de mujeres, de niños, de ancianos, han tenido que pasar por circunstancias como las nuestras. Y ahí vemos en sus vidas, en la Biblia, cómo Dios intervino también en cada uno de ellos. Entonces luego para mí eso es la alegría, viene derivada de la garantía de que en Cristo Jesús podemos depositar toda nuestra confianza porque Él no nos va a fallar. Además, vemos que aquí menciona muy bien, antes éramos enemigos. Antes, como había dicho Israel anteriormente, estamos enemistados, tenemos un problema. Había una relación rota. Y la palabra reconciliación aquí es clave. Porque si había una relación rota, estábamos en problemas, aún no estaban aclaradas las cosas. Bien lo dice la Biblia, bien, siéntate, vamos a hablar, vamos a aclarar las cosas, lo dice Isaías. Vamos a poner las cuentas claras. Y el Señor lo hace. El Señor nos reconcilia. Y aun cuando éramos enemigos, nos reconcilió y nos llamó y nos amó. Y después también ataca la parte Pablo, intenta defender la justificación por la fe y dice, y ahora que somos amigos de Dios, ahora que somos sus hijos, ¿crees que por medio de la ley puedes tú acercarte al Señor? ¿Crees que tú por medio de la ley te puedes salvar? Después de haber sido amigo, de haber sido llamado, siendo ya cristiano, ¿aún te aferras a la idea de que por la ley te puedes salvar? ¿Ya que eres su amigo? Es imposible, es que es una idea absurda creer eso. Entonces, claro, si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados, pues ahora que no somos enemigos, sino al contrario, somos amigos, pues entonces dice aquí mucho más, esta expresión, el versículo 11, mucho más ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Si antes que nosotros no nos conocíamos mucho, pues ahora que estamos haciendo el programa y que pasamos tiempo juntos y estamos aquí compartiendo y orando, pues ahora la amistad, pues mucho mejor, ¿no? Entonces Pablo está diciendo si esto lo estamos teniendo claro, porque el cristianismo se trata al final de una relación personal con Jesús y no de otra cosa. Invito a buscar a nuestros amigos el texto de Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué nos está transmitiendo en este texto? Bueno, la muerte es uno de los peores enemigos del ser humano, ¿no? En general, la mayoría de las personas no queremos morir. Y aquellas que a lo mejor puedan tener un deseo de muerte es porque han pasado por una época de angustia, ¿no? Y un estrés emocional muy, muy fuerte. Pero Dios no diseñó al ser humano para morirse. En el plan original ideal de Dios en el Edén, el ser humano tenía que vivir para siempre, eternamente. No estaba en nuestra naturaleza la muerte. Entonces, por culpa del pecado, el pecado de Adán y de Eva, entró la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Lo leímos hace unos programas, está en Romanos, Pablo lo dice. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. En este versículo que hemos leído, Pablo todavía no propone una solución. Dice que por culpa del pecado de un hombre entró la muerte y como todos somos pecadores, pues todos merecemos esa muerte, ¿no? A continuación veremos cómo, por suerte, el Señor ha pensado en una solución para ese enemigo que por nosotros mismos no podemos vencer. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni con lo evolucionada que está la ciencia y la tecnología todavía no hemos sido capaces, ¿no? de vencer la muerte o de evitar la muerte. Es algo que se ha buscado durante mucho tiempo a lo largo de la historia, la manera de vivir más años, pero todavía no lo hemos conseguido. Solo Dios nos puede hacer vivir eternamente por medio de la salvación de la fe en su Hijo. Yo desde luego me maravillo como escribe Pablo porque fíjate que aquí aparece otra vez, por tanto. Que vuelve a concluir algo importante que quiere enfatizar. Y aquí nos está hablando, este es uno de los textos difíciles de la Biblia que se ha usado muchas veces mal para decir que nosotros hemos heredado la culpa de Adán y Eva. Y desde luego Pablo no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Pablo no está diciendo que nosotros heredamos la culpa de Adán,
sino que nosotros lo que hemos heredado son las consecuencias del pecado. Y esto es muy importante porque esto deriva luego de muchas filosofías y maneras de entender el Evangelio. Nosotros heredamos la transgresión rota con Dios, pero no la culpa de Adán y Eva, porque cada persona es responsable de sus propias decisiones. Por tanto, esto es importante porque fíjate que Pablo ha utilizado en el capítulo 4 un ejemplo increíble de Abraham para el pueblo de Israel, para los judíos. Ha utilizado a David, pero es que ahora va a ir mucho más atrás que de David y Abraham, sino va a empezar a hablar de Adán y Eva y de lo que fue lo que sucedió. Es decir, va a hacer una analogía, una comparación entre Cristo y Adán. Y entonces va a hacer una comparación entre ambos para que nosotros veamos realmente lo que produjeron unos y lo que va a producir el otro. Y de eso es lo que estaba hablando Pablo aquí en el capítulo 12 en adelante, de una analogía entre los dos, si me permites, entre los dos Adanes. 2 años antes de fallecer, Erasmo de Rotterdam escribió una pequeña obra en la que trataba cómo prepararse de cara a la muerte, a enfrentar la muerte. No sé cuál ha sido vuestra relación con la muerte, con la pérdida de algún ser querido, pero como cristianos, ¿cómo podríamos enfrentar la muerte? Bueno, la muerte sin duda es una de las experiencias más dolorosas que experimenta el ser humano. No hemos sido diseñados para la muerte, no hemos sido diseñados para despedidas. Y es un dolor que no podemos describir, poder tener un ser querido a un lado y al otro día no tenerlo. De ahí que suelen muchas esperanzas sobre la muerte y es el problema, que el ser humano al encontrarse con esa decisión complicada, con esa situación, intenta encontrar esperanzas y tal vez va a personas que intenten aliviar ese dolor tratando de conectarlos con sus familiares. O tal vez simplemente caen en un vicio o lo enfrentan de una manera que no es muy sana. Llega un momento en el que realmente se tienen que enfrentar con la verdad. A la luz de la Biblia, la muerte no es más que un sueño. No es más que una persona haya descansado. Otros cristianos podrán llegar a pensar que el muerto, la persona que ha fallecido, nuestro familiar, ha pasado directamente al cielo. Y eso reconforta al ser humano. Pero a la luz de la Biblia no es la verdad. El ser humano descansa en el Señor, está como en un sueño. Y en un abrir y cerrar de ojos podrá ver la segunda venida de Cristo. Y en ese momento estaré esperando, como esperamos cada uno de nosotros, que Cristo venga por segunda vez. La muerte, en mi parecer y mi experiencia, ha sido una de las cosas más dolorosas que me ha pasado. Yo estando lejos, al irme a estudiar al extranjero, me entero que mi abuela está muy enferma, ¿no? Y mi abuela muy enferma, después de meses, fallece. Nunca me pude despedir de ella. Nunca le pude decir adiós, nunca le pude decir, oye, hasta luego, nos veremos pronto. Pero afortunadamente hay esperanza para esto. Afortunadamente, Pablo dice, llorar con los que lloran, alegraos con los que se alegran. Y en ese momento yo me di cuenta que el menos culpable de esto era Dios. Porque podemos llegar a culpar a Dios y decirle, ¿por qué te la llevaste? Si tú eres el que crea la vida, tú la puedes quitar y tú te la llevaste. ¿Por qué me la has arrebatado? ¿No pudiste esperar un poquito más para poder despedirme de ella al menos? Pero no es así. Dios también es víctima del pecado. Dios también es víctima de las consecuencias de eso. Y también le duele que un hijo tenga que fallecer y que se termine esa vida. Entonces Dios sufre con nosotros y llora y nos acompaña en ese dolor. Y nos abraza y nos dice, no te preocupes, hay esperanza. Y eso es lo bonito y lo importante de esto, que nos damos cuenta que a pesar de la muerte Dios preparó un plan y que dijo, yo lloro contigo, pero quiero que estés contento, porque hay una esperanza, porque hay algo más después de esto, para llevarnos al reino de los cielos. Hay un texto precioso que se los quiero compartir, 2 Corintios 5, 1. Dice así, sabemos que si nuestra casa terrestre en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio celestial, una casa eterna, hecha no por manos humanas. Por eso gemimos, ansiando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Es precioso el texto bíblico. No habla de una casa, no habla de un edificio, sino habla de nuestro cuerpo, sino habla de la vida humana. Y sin duda alguna eso se va deshaciendo y cada vez que nos vemos al espejo podemos ver que nos envejecemos cada vez más. Y está ese miedo a la muerte. Pero un cristiano enfrenta la muerte
con mucha madurez. ¿Un cristiano enfrenta la muerte con dolor? Por supuesto que sí. Duele, pero está feliz y se alegra en los sufrimientos de decir, tengo esperanza, porque mi Cristo viene pronto y me va a salvar. Por eso un cristiano, cuando un hermano muere, está triste porque ha dicho adiós, pero está contento de que algún día lo volverá a ver y que hay una esperanza. Y es por eso que los cristianos queremos compartir eso, porque esto se basa en que Cristo ha vencido la muerte. El cristianismo se basa en eso. El hecho más importante del cristianismo es que Cristo resucitó. Y como Él venció la muerte, la puede vencer para todos. Y es por eso que Cristo, cuando venga en potestad y gloria, podrá resucitar a todos, porque lo habrá vencido. Y en eso se basa la fe cristiana. Por eso la muerte quizás sea el momento del silencio del hombre, donde tenga que reflexionar sobre dónde está y en qué quiere creer, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio nos dice otra carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Dice así, hermanos, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, Pablo nos está invitando a que no nos olvidemos ni ignoremos a las personas queridas que ya están descansando en el Señor, porque la esperanza, el Evangelio nos dice que cuando Cristo venga, volveremos a reunirnos con ellas. Ahora, no hay nada en este mundo que pueda prometer algo así. No hay absolutamente nada. Entonces pregunto, ¿no merecerá la pena entonces invertir nuestra vida en Cristo Jesús porque nos da tantísimos regalos, incluido este? Para los amigos que nos acompañan, como ya se ha dicho antes, la muerte es una intrusa. No estaba en el plan de Dios cuando creó este mundo. Se introdujo después del pecado. Pero un día la muerte será desterrada totalmente de la experiencia humana. Cuando Jesús vuelva, acabará con la muerte y con el que tiene el imperio de la muerte, es decir, con el diablo. Así que os animamos a confiar en las promesas del Señor. Os animamos a esperar en esas promesas. Un día vas a tener la oportunidad de estar con Jesús. No sabemos cuánto vamos a estar en esta tierra, qué tiempo vamos a durar, pero sí sabemos que el día en que Jesús venga, si estamos muertos, nos devolverá la vida. Y no solamente a nosotros, sino también le devolverá la vida a aquellos que fueron al descanso, a eso que la Biblia llama un sueño, al sueño de la muerte. El Señor podrá devolverles la vida a los que confiaron en Él. Seguimos en este repaso que estamos haciendo, en este estudio, en esta profundización del libro de Romanos, capítulo 5, ahora el versículo 13 y el 14, para ver qué nos enseñan. Dice allí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Comentemos esto. Bueno, desde luego parece ahí un juego de palabras que Pablo, a veces, como dice Pedro, dice cosas muy complicadas de entender. Desde luego coger el texto y tratar de analizarlo así solo sería difícil. Pero si partimos desde atrás, como venimos estudiando, y vamos hacia adelante, vemos pues lo que decíamos antes, cómo él ahora va a hacer una analogía entre dos figuras muy importantes, sobre lo que es la ley, sobre lo que es la fe y sobre la figura tan importante que tiene Cristo Jesús, porque desde ahora, desde aquí, desde este punto de partida para atrás, ha hablado de muchas cosas y aquí ahora mismo en el 13, 14, Pablo está presentando lo que es la teología del pecado, qué es el pecado, qué ha pasado con el pecado y de dónde nos viene el pecado. Entonces, a partir de aquí, Pablo empieza a presentar una figura tan importante como es Adán, y cuando hablo de Adán, la palabra Adán también involucra a Eva, por supuesto, es decir, el hombre, el ser humano, y entonces pues Pablo trata de explicar qué es lo que pasó con ellos y al mismo tiempo, por otro lado, trata de comparar esas dos figuras con Cristo. Entonces tenemos Adán y tenemos el segundo Adán. Y a partir de aquí es cuando empezamos a poder ver qué es lo que nos ofrece uno, qué es lo que nos dio uno y qué es lo que nos da el otro. Y entonces, si seguimos leyendo en los versículos posteriores, después en las siguientes preguntas podremos analizar mejor esto. Sí, y
Nos gustaría poder tratar cada uno de los versículos, pero es imposible en el tiempo que tenemos en el programa. Pero sí, podemos avanzar un poquito más hasta el versículo 20 y el 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A los amigos que siguen el programa les puede resultar un poco chocante esta expresión. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos aquí, a estos textos. Sí, aquí está hablando de cuando Dios les proporciona la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel, ¿no? ¿En qué contexto ocurre esto? El pueblo de Israel lleva muchos años, cientos de años de esclavitud en Egipto. Como hemos comentado en otras ocasiones, no es que la ley de Dios no existiese. Existía, era conocida, pero se transmitía de manera oral, no estaba escrita, registrada en ningún sitio, ni tampoco el Señor se había manifestado a su pueblo para decírsela así verbalmente, ¿no? Eso ocurre por primera vez en el monte Sinaí. ¿Por qué hace Dios esto? Después de los años de esclavitud, digamos que el pueblo de Israel estaba como muy descafeinado, se le habían olvidado estas leyes de Dios y el Señor se las recuerda y las deja por escrito, ¿no? Moisés escribe las tablas de la ley y se las entrega al pueblo. ¿Cuál era el objetivo de esto? Era muy pedagógico, era que ellos, que se habían olvidado de estas leyes de Dios, pudieran ver reflejado su carácter con esa nueva luz y se dieran cuenta de sus errores y de sus transgresiones, para que entonces pudieran de nuevo acercarse hacia Dios, pudieran volver a conocer cuál era el carácter de Dios que estaba reflejado en su ley. La ley es santa, justa y perfecta, ¿no? Y que supieran cómo poder reacercarse al Dios del que se habían alejado durante todos esos años, y era un Dios incluso un poco desconocido para algunos de ellos, ¿no? Y era la manera que tuvo Dios de decirle, hey, ¿queréis volver a relacionaros conmigo? Bueno, esta es la manera que a mí me gusta y la manera en la que todos estaremos en armonía y felices. Y fue por eso por lo que Dios en ese momento decide darles la ley, pero por eso, como decías aquí, ¿no? Para que el pecado abundase. Al estar la ley, eran mucho más conscientes de los pecados, porque cuando no recordaban la ley, no sabían exactamente lo que estaba bien y lo que estaba mal, y ahora son conscientes de todos aquellos errores, pero también son conscientes de la gracia de Dios, de la esperanza y de que por medio de la fe esos pecados son perdonados. Por eso en el versículo 13 que leíamos antes, Pablo está diciendo que antes de ser dada la ley, ya el pecado estaba en el mundo. Claro, se está refiriendo a la ley en el Sinaí. El pecado ya estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque desde Adán la muerte ya empezó a reinar debido al pecado de Adán y Eva. Y entonces, aun en los que no pecaron, quebrantando un mandato, ellos vivían de las mismas consecuencias del pecado de Adán y Eva. Entonces, obviamente que la ley de Dios, en lo que está diciendo mi compañera Sara, pues obviamente tenía una importancia ya antes, pero la ley no tenía el propósito de salvarse, sino de demostrar realmente nuestra necesidad de un Salvador. Claro, porque si entendemos que el pecado es una relación rota y que la muerte viene por esta relación rota al alejarse cada vez del Señor, pues cada vez la gente iba muriendo. Incluso podemos ver la cronología, cómo claro, los seres humanos iban bajando de edad al alejarse de los principios de Dios, al alejarse de lo que el Señor los había diseñado. Es interesante que dice aquí, aún los que no pecaron, en el versículo 14, quebrantando un mandato. No había una ley escrita, pero los seres humanos conocían el carácter, conocían cuál era el ideal, conocían cómo había sido Adán y Eva, que fueron diseñados a imagen y semejanza de Dios. No había una ley, no había un mandato escrito, pero aún así la muerte, el pecado y sus consecuencias estaban en ellos, porque estaban viviendo contrarios a lo que Dios y esa relación que Dios había diseñado. Por eso dice el versículo 15, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre. Y ahora hace Jesucristo. Entonces es increíble cómo va poniendo la escena, el escenario todo del hombre, del pecado, de las consecuencias del pecado, y ahora vuelve otra vez a levantar al único Salvador en el cual nosotros podemos estar algún día ante la presencia de Dios. Dice Jesucristo, ¿no? O sea, más claro es imposible.
Más claro es imposible. En cada sociedad humana establecida, organizada, hay leyes que regulan esa sociedad, el funcionamiento de esa sociedad, el manejo de esa sociedad. Leyes civiles que están reguladas en códigos, e incluso en las sociedades en las que no existe escritura, están las leyes, tienen sus leyes para poder funcionar. Y en esas leyes, en todas, pues hay una distinción entre lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, lo que está bien, lo que está mal, el bien y el mal. Si es así, ¿verdad? En las leyes humanas, si las leyes humanas pueden ver esa diferencia entre el bien y el mal, ¿qué importancia deberíamos darle a la ley de Dios? Muchísima importancia, debido a que cuando hablamos este juego de palabras, bien y el mal, y entendemos sus conceptos, entendemos que el bien nos llevará hacia el bien propio. O sea, no es un bien porque estemos hablando de una utopía llena de unicornios y arcoíris, no. Ese bien es algo real, es algo tangible que podemos experimentar. El bien es bondad para mí y me crea un bien. El mal me lleva a terrenos peligrosos que me pueden dañar. Entonces, si hay una concepción de lo que es bueno y lo que es malo hacer cuando estoy conduciendo, yo sé que está mal conducir a una gran velocidad. ¿Pero por qué está mal? Porque por una dirección general de tráfico me lo manda y me dice que está mal. Yo puedo decir bueno, no está tan mal. Pero nos damos cuenta que si yo desobedezco lo que dice la Dirección General de Tráfico y hago lo malo, en realidad me voy a hacer un mal a mí. Porque el que está exponiéndose más hacia el accidente soy yo. Entonces, si yo hago el bien, si yo obedezco y no voy más de 120 kilómetros por hora, el que se hace un bien soy yo, porque yo estoy precaviendo no equivocarme, no tener un accidente. Lo mismo es con la ley de Dios. Y tenemos que entender esa gran importancia. Esto no es simplemente por un capricho de Dios que hagamos lo que Él quiere, sino la ley se dio, como lo dijo Sara, para la convivencia del ser humano. La ley se dio para recordar los principios de lo que fueron diseñados. Podemos ver que, por ejemplo, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando se fue alejando de Dios, se fue haciendo menos humano, se fue haciendo menos del diseño. Por lo tanto, cada vez que nos acerquemos más a la ley de Dios, cada vez que obedezcamos sus principios y vivamos conforme a ellos, nos haremos más a su diseño. Seremos realmente como el Señor nos ha diseñado. Y de esa manera, si practicamos el bien, es un bien para nosotros, porque para eso fue la ley. Para un bien para nosotros, para protegernos, para guardarnos, como lo dice Gálatas. Y si vamos por el mal, lo contrario, nos estamos exponiendo a un daño a nosotros mismos y daños colaterales a quien nos rodea. Terminando casi el capítulo, en el versículo 19, Romanos 5, 19 y el 20 dice, porque así hay un contraste, presenta ahí el contraste entre Cristo y Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me gustaría que comentases algo más acerca de estos textos. Bueno, como decíamos antes, desde el versículo 12 del capítulo 5 hasta el versículo 21 del capítulo 5, Pablo está haciendo una analogía preciosa para enfatizar en la importancia que tiene la persona y la obra de Jesús. Dice el versículo 17, pues si por el delito uno reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Versículo 18, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación por la fe, ¿no? O sea, es el hecho de la comparación de cómo Cristo, cuando vino a este mundo, como segundo Adán, haciendo esa comparación, pues vemos como la figura de Jesús es tan relevante para nosotros porque Él vino a una relación perfecta con el Padre y desde luego se mantuvo firme a pesar de las condiciones tan desfavorables que tuvo Él que vivir en este mundo, en diferencia de Adán en el Edén, y Él, pues a pesar de eso, prefirió seguir en este mundo y viviendo aquí para compartir con nosotros, enseñarnos y haciéndose, como dice Filipenses 2, siervo, pero siervo hasta la muerte. En Corintios, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 15, pues otra carta que escribe Pablo a otra iglesia, fíjate cómo él relaciona siempre las mismas ideas. Dice, porque así como la muerte vino por un hombre,
también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán devueltos a la vida. Entonces, es una promesa preciosa. ¿En dónde podemos creer? Es la garantía de nuestra vida ahora y la garantía de nuestro futuro para vivir en las promesas de Dios para toda la eternidad. Como dice Israel, en todos estos versículos del 15 al 19, Pablo piensa muy bien el vocabulario que utiliza, ¿no? Y está lleno de contrarios, opuestos. Siempre dice primero las consecuencias de los actos de Adán y las consecuencias de los actos de Cristo. Y él lo ha dicho antes, muerte y vida, desobediencia y obediencia, condenación y justificación, transgresión y gracia, pecado y justicia. Vemos que las consecuencias de los actos de Jesús lo que consiguieron fue deshacer todas las consecuencias que había tenido el acto de Adán. Por eso a veces se le llama un segundo Adán, pero no porque hiciera lo mismo, al contrario, consiguió deshacer el lío en el que nos había metido Adán a toda la humanidad. Y además otra palabra que se repite mucho en estos versículos, Pablo es un escritor muy inteligente y él no elige las palabras porque sí. En estos versículos aparece 5 veces la palabra don. ¿Por qué se hace este énfasis? Porque Pablo quiere remarcar otra vez más que la salvación es un regalo. La gracia nos la regala Dios a nosotros sin que nosotros la merezcamos y sin que tengamos que hacer nada. Y como cualquier regalo, cuando alguien viene y te entrega un regalo, tú sí tienes que cogerlo y aceptarlo, ¿no? No, si te lo dejan en la puerta de casa pero tú no lo coges, pues también se echa a perder. Eso es lo único que tenemos que hacer, es extender las manos, aceptar el regalo de la gracia. ¿Y eso cómo lo hacemos con la salvación? Mediante la fe, es decirle, Señor, sí, creo en estas promesas, acepto tu regalo y con eso ya tenemos la salvación. Es interesante entender también, y muchos se preguntarán, ¿por qué por Adán entró el pecado? ¿Por qué? ¿Cómo es que se contagia? Es como un virus, ¿no? O sea, entra un virus y contagia constantemente a todos los demás. Y si por un solo virus contagió a una gran población, por ejemplo, un ser humano contagia a los demás, pues por una cura, por una persona que tenga una medicina, pues también se van a salvar todos los demás. Es por eso que vemos este contraste del que por donde entró la perdición también puede venir uno y propagar la salvación. Pero vemos que la salvación de Cristo es mucho más poderosa que la consecuencia que fue el pecado. Porque Adán lo que hizo fue darle entrada al pecado. Porque cuando rompió esa relación, lo que hizo fue que el Señor, en la libertad que le había dado a Adán y Eva, permitirles hacer su camino, ya que ellos lo habían decidido tomar su camino. Y el Señor les permitió tomar ese camino. Y esa relación, como se había rota, ya no podía recomponerse. Porque ya estaban las consecuencias. Ya estaba la muerte ahí. Ya estaba. Entonces tenía que pasar algo. Y fue lo que dice Génesis 3:15. Tenía que pasar algo. Y que era ese Mesías que esperaban todo el Antiguo Testamento. Y cuando viene este Mesías, muere en la cruz, es cuando deja entrar la puerta a la salvación. Y todos nosotros podemos ser accesibles al Padre. Entonces, aquí vemos como Pablo, el centro del libro de Romanos es justamente este capítulo, el 5:12 en adelante, y vemos la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros en nuestra vida, porque es la que nos ayuda a ver realmente nuestra condición. La Biblia dice que en los últimos tiempos las personas no tendrán apenas concepto de lo que es el pecado. Entonces, la palabra de Dios es buena para nosotros porque nos enseña realmente que ese virus del que hablaban ellos antes está completamente en nosotros y por eso necesitamos a Jesús. Y si nosotros heredamos la muerte, pues más, si nosotros heredamos la vida de Cristo, ¿qué más podemos hacer? O sea, algo precioso, ¿no? En nuestra vida, cuando el Señor nos transforma, somos realmente transformados por completo y somos una nueva criatura, como lo dice Pablo. Sí, es hermosísimo y me quedo con una idea que decía antes Sara, mencionaba antes, de que bueno, Jesús es el segundo Adán, pero que no fue igual, es cierto, porque hubo cosas que Adán no pudo hacer, no hizo, no podía hacer. Como dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nada más, nadie más, ya fue crucificada por nosotros. El sacrificio de Jesús
es lo que da validez a todo el plan de la redención y es el que nos hace aptos para la salvación preciosa. Es hermoso. Vamos a seguir comentando el libro de Romanos en los siguientes momentos que tengamos. Así que hoy ya nos despedimos, no nos queda más tiempo, pero os emplazamos para el próximo punto de encuentro. En Adán solamente hay culpa, condenación y muerte, pero en Cristo tenemos libertad, salvación, amor verdadero y vida eterna. Si le dejamos, Cristo soluciona en cada una de nuestras vidas de manera personal el problema en el que nos metió Adán. Gracias a Él podemos vivir con esperanza y tener vida eterna. Vamos ahora ya con el resumen del programa de hoy. La justificación por la fe tiene grandes implicaciones teológicas y espirituales. Necesitamos estudiar nuestra Biblia para comprender su alcance. Comprender el plan de salvación nos llevará a ver la vida desde otra perspectiva, a sentir alegría y gratitud y a desear vivir de la mano de Jesús. Reflexionar en la caída de Adán y en la victoria de Cristo nos ayudará a comprender mejor el plan de salvación. Y es que necesitamos estudiar nuestra Biblia y reflexionar con oración sobre la relación existente entre el pecado y la expiación de Cristo y la justificación por la fe. Comprender la verdadera dimensión del sacrificio de Jesús en nuestro lugar nos llevará, queridos amigos, a amarle más. Nos vamos ya. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Nos encanta recibir vuestras sugerencias, vuestras ideas y contestar a vuestros correos, claro. Muchas gracias por haber compartido el programa de hoy y ya sabéis, os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. ¿En qué sentido es Adán figura de Cristo? Así como Adán se convirtió en causa de la muerte para sus descendientes, aunque estos no comieron del árbol prohibido, así también Cristo se convirtió en un dispensador de justicia para los que son suyos, aunque estos no hayan obtenido ninguna justicia, porque mediante la cruz Él ha conseguido justicia para todos los hombres. La figura de la transgresión de Adán está en nosotros porque morimos como si hubiésemos pecado como Él. La figura de Cristo está en nosotros porque vivimos como si hubiésemos cumplido toda justicia como Él. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.